Bryce Moure es ingeniero de software desde hace más de 11 años. En 2015 fundó MoureDev para dedicarse profesionalmente al desarrollo de apps iOS y Android. Actualmente colabora con empresas de distintas partes del mundo y comparte contenido formativo sobre programación mobile como @MoureDev. Nos acompaña desde Galicia, España, con la charla Hola SwiftUI. ¡Oh, estamos! Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Menudo inicio. Muchas gracias, muchas gracias. Enhorabuena. Hola, Es un Bryce. show tener Sí, hola, Bryce, ¿cómo con las estás? máscaras. Muy buenas tardes. Bueno, pues para ti, buenas noches. Sí. Para nosotros, buenas tardes. Y nada, muchas gracias por aceptar la invitación. Mi nombre es Gustavo. Junto con mi compañero Félix, pues vamos a ser tus hosts el día de hoy. Y realmente estamos muy emocionados, ¿verdad, Félix? Ha sido una pelea tremenda ser tu host, Bryce, pero hemos ganado. Muchas gracias, No, de verdad, Joa. Ya habláramos somos- el año pasado, pero bueno, lo conseguimos. Somos tremendos fans tuyos, seguidores desde hace mucho tiempo y Gracias. en lo personal agradecerte ya de antemano por estar acá y también por todo lo que me has enseñado en tu canal. No sabes cuán útil ha sido para mí, cuánto me ha ayudado y cuánto me ha hecho amar esto del desarrollo móvil, ¿no? A su vez, como mencionaba Gustavo, es un placer tenerte acá. Tenemos a bastantes que están emocionados por tenerte acá, por la charla, pero más que nada por cómo ha ido creciendo también tu comunidad, ¿no? Eres realmente un personaje a nivel mundial y también para nosotros una gran inspiración. Espero que todo esté muy bien y cuéntanos un poco cómo estás tú, Pues muy qué bien, tal muy va bien. todo estos meses de... Muy emocionado y la verdad muy contento de volver a retomar este tipo de actividades de comunidad que yo creo que se abandonaron un poquito y están volviendo poco a poco y oye, con toda esa preparación que ahora ya en la previa he visto, que ahora justo en la introducción que me habéis hecho y digo, oye, será remoto pero como si estuviera ahí. La verdad, Sí. muy bien. Una pasada, sí, señor. Sí, justamente queríamos un poco cambiar y tratar, porque generalmente siempre hacíamos eventos presenciales acá. Y el último que hicimos fue uno de Kotlin, el año 2019, si no me equivoco. Entonces, ahí hicimos igual todo un show en un anfiteatro acá en La Paz. Bueno, somos de La Paz, Bolivia, acá todo, la mayoría, y de Sucre también, de Sucre, Bolivia. Y pues hicimos un evento así y tratamos de llevar un poquito la experiencia, porque hacer un poquito las cosas distintas, con las intros, con la temática, los personajes. Vas a ver en el chat que los chicos van reportando con sus números súper genial, o sea, sus números de participante, como en la serie del calamar. Si pueden, chicos, vayan comentando sus números, qué números son, y así vamos a ir viendo y generando movimiento un poquito en la parte del chat. Y como decía Lorenzo, pues el año pasado igual teníamos que tenerlo en el evento, pero igual en los Kotlin Nights. Pero justo chocamos con tu traslado, te estabas mudando, ¿verdad? Y justo Sí. chocó a eso y no pudimos tenerlo justamente por eso. Me resultó complicadísimo y la verdad me dio pena porque sí que cuadró así un momento muy loco porque era una mudanza con todo, con preparar, volver a arrancar, mi trabajo. Yo estaba aquí en el nuevo piso también trabajando, que si pintando, que si con muebles y era imposible, era imposible. Las mudanzas son un dolor de cabeza. Bryce, llegaste hace unos meses, llegaste a los más de 100,000 suscriptores en YouTube, ¿verdad? Sí, y desde ahí estuvo creciendo más y más tu canal, ¿verdad? Sí, fue bonito porque fue entrar en ese 2021 con los 100.000, justo con la mudanza también y dije, oye, estrenamos Setup, la placa de YouTube, no sé qué, bueno, un poco, hicimos los 100 regalos por llegar a los 100.000 y ahora estamos en 180.000, no llegaremos a 200 antes, pero bueno, para el año lo haremos. Oh, has crecido un montón. La crecida, ¿qué tiempo te ha tomado? 3 años llevo ahora mismo en YouTube. ¡Wow!
Mm. Genial. Muchos están bastantes años y no pasan del 1000. La pandemia, es decir, dentro de todo lo malo que trajo, el pico o cómo empezó a crecer todo fue a través de la pandemia. Supongo que, pues como todo, nos vimos en casa, hay gente que igual, mucha gente me habló porque perdió sus trabajos, sus empleos, esa forma de reinventarse, de querer seguir aprendiendo y buscar una solución en la programación, pues bueno, que yo creo que ya más o menos todos sabemos que hay muy buena proyección, claro. Entonces, Bryce, ¿y buen momento. cómo es un día a día tuyo? ¿Qué haces durante tu día? Siempre me ha interesado Eh, mucho porque veo que tienes todo muy organizado. Tenemos los eventos en Twitch, tenemos los videos en YouTube, y me encanta, ¿no? Cómo organizas todo. es el comenzamos a picar literal. ¿Qué hago todo el día? Picar, como un loco, en una cosa y en otra. La verdad es que sí que son muchas horas, nunca lo intento ocultar a modo de que, oye, yo estoy muy feliz con lo que hago, pero sí que hay mucho tiempo al que yo tengo que dedicar para poder precisamente, yo que soy una persona que no vive de redes sociales o de YouTube o de Twitch, no vivo de eso, vivo directamente de desarrollar aplicaciones, proyectos propios, trabajar, colaborar con otras empresas, pues tengo que un poco dividirme. Sí que es cierto que cada día me ocupa más tiempo la parte de creación de contenido porque la comunidad cada vez es más grande y como que te sientes arrastrado en el buen sentido a decir, oye, yo tengo que hacer cosas que la gente se está portando muy bien conmigo. Entonces, bueno, de Sí. ahí empiezan a salir proyectos uno tras otro. No, es que realmente tienes un carisma único realmente en Muchas YouTubers, gracias. verlo así es increíble, ¿no? Y Gracias. como siempre te dicen, o sea, es una voz tan calmada que yo la vez que vi algunos tutoriales con Firebase que tenías, lo aprendí al instante, o sea, ¿no? Era seguir el tutorial súper básico, ver y todo encajaba, era Gracias. increíble. Algo Muchas que, gracias. como mencionabas también, la pandemia, si bien nos ha separado un poco a nivel físico, ¿no? También creo que nos ha unido con otras personas. Me ha encantado mucho verte con Héctor de León, con Nicolás en los en vivos, que es algo que yo pongo en el trabajo todo el día para sobrevivir. ¿Y cómo has llegado a conocerlos a ellos? Pues yo creo precisamente, yo creo firmemente en que la comunidad de desarrollo cada día veo que es mejor en todo. Es decir, no quiero que suene a, oye, estamos aquí las programadoras, los programadores y somos un ente superior, para nada. Pero sí que es cierto que creo que estamos rompiendo fronteras en todo. Estamos rompiendo fronteras en eventos de esta calidad. Están en el mundo del desarrollo, la comunidad tan unida, dispuesta a compartir, a hacer cosas gratis, es decir, al fin y al cabo, verdaderas amistades que se forman, es que solo veo aquí a nivel de conocimiento, de estudios, cuál es el primer sitio donde ya la carrera ha perdido importancia, con toda la importancia que tiene la carrera, pero quiero decir que hay otras opciones, el desarrollo de software, es que estamos rompiendo muchas cosas y estamos un poco, de verdad, creo que igual que la tecnología es algo tan moderno y tan de nuestros días, pues nuestra forma de trabajar, nuestras formas de comunicarnos, pues también van de la mano. Entonces, como que estamos arrastrando nuestra evolución tecnológica también al resto de relaciones ya más humanas y profesionales. Buenísimo, Bryce. Tengo una consultita. ¿Tienes alguna experiencia buena y una mala de toda la revolución que tienes ahorita en redes, en todo caso en YouTube, la cantidad de suscriptores? Quizá alguien te conmovió con algún mensaje o algo bueno, lo más bonito que te haya pasado por la cantidad de suscriptores y también algo malo, quizá. Y lo más Que te, malo. que te busquen mucho, quizá, o que te escriban y todo ello. A ver, es difícil. Partes buenas tengo muchísimas. La mayoría, el 99,9%. Historias de gente con 40, 50 años que se ha reinventado y me ha dicho, oye, gracias a ti me diste como el empujón para empezar a buscar un trabajo o lo que sea y lo he conseguido y estoy viviendo de ello. O gente en pobreza, es decir, que no tenían ningún recurso y que pudieron salir adelante no, por supuesto, no solo conmigo, pero bueno, en parte de algunas cosas que yo he hecho, pues eso también es muy bonito. Las partes de sorteos, de regalar,
que yo siempre que puedo intento hacer así cosas un poco grandes, ¿no? A veces me lío yo solo, como en el Día del Programador, que dije, yo quiero hacer 256 regalos. Nos Sí. quedamos en 160, pero bueno, para el año llegamos a 256 seguro, pero yo creo que compartir esas cosas es muy bonito. Partes malas, bueno, pues como en todos los lados. No creo que haya ninguna terrible, es decir, no tengo una mala experiencia que me haya marcado, ni mucho menos, pero bueno, siempre hay gente que piensa diferente a ti, que es lo habitual. Y bueno, a veces se pueden perder las formas, se pueden decir las cosas de alguna manera, te pueden demandar que hagas esto o que hagas lo otro, pero obviamente al final cada uno tiene que seguir su ritmo y sus principios. Pero bueno, nada terrible, nada terrible. Bryce, sí, es muy interesante, por lo menos a mí me llamó bastante la atención. Yo estoy comenzando recién con el mundo laboral, en empresa, he tenido que entrar acá por la facultad, por la universidad, comencé con un internship y bueno, ya pasó la contratación, todo bien, ¿no? Pero ya al ver justamente la experiencia que tienes, me motiva mucho en un futuro a hacer algo propio, ¿no? Algo mío y realmente me encantaría ser freelance y vivir de esa manera, ¿no? ¿Qué experiencia nos puedes contar sobre eso? ¿Qué nos recomiendas? Diría que no es fácil. Yo al final cuento mi experiencia porque es la que mejor conozco, obviamente. Y yo empecé como freelance después de ya estar casi 6 años trabajando en empresas. Siempre digo que el Bryce del día 1 en su trabajo, si hubiese decidido ser freelance, no lo hubiese conseguido nunca. En cambio, sí que esa experiencia, en mi caso, funcionó bien. Hay gente que ha dado el paso ya al principio y les ha ido también muy bien, pero bueno, yo sí que es cierto que el conocer el sector desde dentro, tener contactos, amigos, ser una persona más resolutiva, obviamente cuando no eres quizás tan junior, pues en el momento que eres freelance, si algo te va mal, no puedes ir a la mesa de al lado donde tu compañero a Sí, decirle, oye, ¿cómo no hago? ¿Qué ha funciona. pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí que se ve todo rojo? ¿No? Pues bueno, ese tipo de cosas sí que a mí me sirvieron mucho y me sirvió mucho también el de verdad intentar prepararme el camino, leer muchísimo sobre qué significa emprender, ser una persona organizada, no caer en temas como yo ahora estoy en mi casa. Ahora parece que como el teletrabajo ya ha empezado a ser como más habitual, ya esas buenas prácticas son más de dominio común, ya se empieza a hablar mucho más de eso. Pero yo empecé hace 7 años casi como freelance y tampoco era lo habitual que alguien decidiera trabajar únicamente desde casa. Entonces, de verdad organizarse y de verdad saber que esto te gusta y que tienes que luchar mucho por ello y que no por estar en casa digo, bueno, pues me voy a jugar a la Switch y ya haré mi trabajo, eso no puede ser. O trabajo en pijama todos los días y tampoco pasa absolutamente nada. Bueno, son ciertas cosas que de verdad tienes que tener presente y que tienes que luchar por ello. Y lo que a mí también un poco me dio seguridad es el, llegado el momento, tener algo de ahorros. Decir, tengo este dinero para sobrevivir X meses, X tiempo, porque si vas a montar una empresa y da igual que sea como freelance en desarrollo o una panadería, vas a dar pérdidas los primeros meses, ojalá no, pero es muy habitual que sí. Entonces, el por lo menos decir, tengo para sobrevivir un año pagando un alquiler o comer, aunque me vaya muy mal, tienes que dar ese tiempo. Si no, es muy complicado decir, venga, me la voy a jugar ya todo a esto. Bueno, creo que también sería complejo. Complementando un poquito, creo que es muy importante, como mencionas, la organización, porque si bien yo me comparo con mi papá, por ejemplo, ¿no? O sea que él tiene un trabajo de 9 no sé, digamos, de 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ¿no? Pero fuera de eso, él no hace más cosas, ¿no? Todo lo que hace está dentro de eso. Pero en cambio en nuestra área creo que es un poco diferente porque tienes que gestionar un tiempo para el estudio, un tiempo para ver, para dar charlas como estas y creo que es donde muchos fallan, ¿no? En la parte de organización, no darse el tiempo. ¿Qué tips organizativos nos podrías dar? Yo soy una persona, mi tipo organizativo principal es que yo no voy a dormir antes de saber qué voy a hacer al día siguiente. Es decir, nunca llego, enciendo el ordenador a las 7 de la mañana, 8 de la mañana que puedo empezar y decir, venga, ¿qué me depara el día? Obviamente reservas un espacio de tiempo porque siempre pueden aparecer cosas, pero yo mañana sé exactamente lo que voy a hacer a lo largo de todo el día.
Y eso a mí me ha funcionado muy bien, el de verdad utilizar aplicaciones en las que siempre voy apuntando mis ideas, siempre que surge algo nuevo lo voy priorizando, le voy poniendo fechas, le voy poniendo horas, porque como freelance, y si quizás tú eres un freelance que solo trabaja para una empresa, pero en mi caso colaboro con varias más todos mis proyectos, tengo muchísimos cambios de contexto a lo largo del día y de la semana. Y si yo no apunto absolutamente todo, seguramente se me olvide todo. Entonces esa parte sí que la tengo que tener como muy, muy marcada, si no, hoy quizás no aparecía en esta charla porque igual estaba en otra cosa, ese tipo de problemas. Buenísimo, Bryce. Nos podíamos quedar acá, creo que hablando horas y Bryce nos podía compartir tremendas experiencias que debe tener en todos estos años y estaríamos, creo que todos atentos todo el rato. Pero, ¿qué te parece, Bryce, si comenzamos con tu presentación? Comenzamos a picar con tu presentación y es básicamente lo que está enfocado en toda la parte de mobile, así que voy a pasar a colocar tu pantalla en transmisión. Ok. Y pues nada, la transmisión es toda tuya, Bryce. Para cualquier cosa estamos acá atrás pendientes y pues al final te vamos a dar, seguramente van a haber varias preguntas igual de la gente. Vale. Antes de empezar, más o menos, como tuvimos esta parte de charla, ¿cuánto tiempo tendría? Así yo también lo voy ajustando. Unos 45 minutos, no hay problema, no te preocupes. Vale. El tiempo que te dije, no te preocupes de ese tiempo. No te preocupes. Muchas gracias, Bryce. Nada, la transmisión es toda tuya. Muchas gracias. Bueno, pues como ya he estado viendo la cartelera de todas las charlas que tenemos, mucha gente la conozco y la verdad es que me parece un evento que dura un montón de días en el que se ven un montón de cosas y que la verdad es que son geniales, donde creo que podemos aprender muchísimas cosas. Yo directamente me voy un poco al lado oscuro, ¿no? Que he visto que se habla bastante de Android, pues yo me voy a la parte que a veces es menos desconocida, quizás por ese punto de entrada de decir, oye, pues necesito una Mac, esa licencia de desarrollo de iOS o de entornos Apple que puede ser más cara, pero que obviamente las oportunidades en el entorno iOS, en el entorno Apple, son iguales que las oportunidades en entorno Android. Ninguna empresa que se precie va a lanzar una aplicación en Android y no la va a lanzar en iOS. Así que es algo que de verdad tenemos que tener presente y que en muchos casos hasta hay un plus más de oportunidades laborales por el hecho de que como esta barrera de entrada quizás es un poco más pronunciada, pues quizás hay menos desarrolladores de entornos Apple que quizás en entornos Android. Así que lo cierto es que yo quiero hablar de SwiftUI. Seguramente ya habéis visto alguna charla de Jetpack Compose, que tan de moda hasta ahora, de Flutter, que tan de moda hasta ahora. Pues vamos a ver un poquito el equivalente a ese tipo de programación, a esa forma de construir interfaces gráficas, interfaces visuales, UIs. Vamos a ver qué tenemos por el lado de Apple. Así que vamos a crear, básicamente es una muy pequeña presentación y directamente nos vamos a poner a picar, como ya hemos repetido, y vamos a intentar crear nuestra primera aplicación en entornos Apple y en concreto utilizando SwiftUI. Ya me he presentado, ya me han presentado y de una manera excelente, así que creo que no hace falta darle mucha vuelta a esto. Lo único que digo es que si queréis encontrarme en algún sitio, YouTube, Twitch, Instagram, Twitter, donde sea, os vais a mouredev, pero bueno, al final con el dominio .dev, que me vino muy bien que crearan ese tipo de dominio, y básicamente ahí vais a encontrar todo lo que tengo. Hay un curso relacionado con iOS, tenéis un montón de contenido, hay más de 200 vídeos en YouTube que subo semanalmente, así que bueno, sin más, ahí en moure.dev encontráis todo. Quiero comenzar a desarrollar apps Apple, pero en realidad, ¿por dónde empiezo? Muchas veces esto no suele costar. Quiero meterme en una tecnología y como que me falta que alguien que me diga, haz esto, esto y esto, sin más. Pues bueno, yo lo tengo claro. Si queréis empezar por tecnología Apple, empezar a desarrollar para dispositivos iOS y en concreto para iPhone. Es donde hay más usuarios, es donde hay más documentación y es donde mejores trabajos vais a conseguir y más demanda va a existir. Así que directamente no os lo penséis, no digáis voy a empezar por Apple para desarrollar para Apple Car o para Apple TV o para Apple Watch, no. Iros por el iPhone y después ya veréis que lo bueno es que precisamente de lo que vamos a hablar hoy es que lo que
necesitamos aprender para desarrollar aplicaciones para un iPhone en concreto, a día de hoy, es exactamente lo mismo que necesitamos para desarrollar cualquier tipo de aplicación en macOS, en iPadOS, en watchOS, en tvOS, en cualquier lado, ¿vale? Va a ser el mismo lenguaje de programación, va a ser el mismo IDE y va a ser los mismos frameworks en muchos casos. La realidad es que, ¿con qué programo estas apps? Pues tips clarísimos. Lenguaje de programación. Habréis oído que existe Objective-C por un lado y existe Swift por otro. Vale, directamente, a día de hoy, os podría decir con casi total seguridad que os olvidéis de Objective-C. Era el lenguaje que teníamos antes, igual que si estáis más habituados al mundo Android. Está Java, pues si Java empieza a estar un poquito en desuso en Android, Objective-C es el desuso de Java multiplicado por 100. Es decir, hay muy pocas empresas que te van a pedir Objective-C y no hay ninguna traza de que sea un lenguaje que se vaya a evolucionar hacia ningún lado. Es decir, es un lenguaje que está entrando en el desuso más absoluto. Así que nos vamos a quedar con Swift. Si conocéis Kotlin, genial, porque Swift es prácticamente igual. Son lenguajes que se crearon a partir del 2010, es decir, ya han entrado en un paradigma muchísimo más moderno actual, lenguajes funcionales con programación reactiva orientada a estados, que es un poco lo que conseguimos con SwiftUI, que no tenemos que confundir Swift con SwiftUI. Swift es el lenguaje de programación y cuando desarrollemos aplicaciones con SwiftUI utilizaremos Swift, que es el lenguaje de programación. SwiftUI es únicamente el framework, es únicamente esa librería, llamémosle, que en realidad nos da las funcionalidades necesarias para poder crear interfaces de usuario. La capa gráfica, sin más. Es decir, en realidad todo lo estaremos programando con Swift. ¿Qué más necesitamos? Xcode. Xcode es el IDE, es el entorno de desarrollo integrado, es el editor de código, como os guste llamarle, pero que hace referencia a toda esa suite de herramientas que necesitamos para poder crear una aplicación de la A a la Z. Sin más, es decir, con Xcode vamos a poder crear un proyecto para todos los sistemas operativos que he nombrado, vamos a poder realizar testing, vamos a poder realizar pruebas de performance, vamos a poder subirlo a la tienda, vamos a poder trazar errores, aunque después haya un montón de herramientas más y haya sistemas de integración continua. Obviamente todo eso está por ahí y está muy bien conocerlo, pero digamos que casi podemos hacer todo con Xcode y es precisamente lo que vamos a ver hoy. Entonces, sin más, tampoco le quiero dar muchas vueltas. Os he dejado las páginas web. La primera es swift.org. Swift es un lenguaje de código abierto. Después de su lanzamiento se pasó a código abierto y aquí tenéis toda la información, cómo está evolucionando en paralelo. Swift es un lenguaje que también se puede usar en backend. Swift es un lenguaje que también se puede usar ahora también en Windows. No quiere decir que desde Windows podrás crear aplicaciones para Apple, pero sí que en realidad vais a poder utilizar el lenguaje en sí. Lo que nos va a faltar, pues bueno, son ciertos frameworks como pueden ser SwiftUI. Y dentro de poco también vais a poder utilizar y crear aplicaciones para entornos Apple desde iPad. Ya no va a ser necesario únicamente tener un Mac, sino que Apple antes de que acabe el año va a lanzar la última versión de lo que se llama Swift Playgrounds y vamos a poder desde un iPad crear una aplicación desde cero, totalmente funcional y subirla a la tienda. Que eso yo creo que también va a abrir bastante mercado. SwiftUI. ¿Qué es SwiftUI? Ya digo, si conocéis un poquito Jetpack Compose, si conocéis un poquito Flutter, pues deciros, y os lo digo desde el conocimiento, porque aparte de desarrollar aplicaciones para entornos Apple, también lo hago para entornos Android al 50%, digamos, el paradigma que se intenta seguir es el mismo. Sabéis que habitualmente la programación era imperativa, ahora ya estamos hablando de programación funcional, entonces eso es algo que veremos y que tendremos en SwiftUI, una programación orientada a estados, una programación reactiva, una programación funcional en muchos casos. Así que también echarle un ojo, la página es developer.apple.com / si no me equivoco, Xcode / SwiftUI. Y por último, aquí tenéis toda la información a grandes rasgos, cómo funciona. Y por último, Xcode. Aquí lo tenemos, el IDE que vamos a utilizar. Así que, dicho esto muy rápido, voy bastante rápido, pero por el hecho de que de verdad me quiero centrar en programar, ¿no? Porque en muchos casos es como mejor se ve todo.
Estoy aquí cambiando entre uno y otro para ver que tengo todo ok. Dejarme que seleccione el IDE y dejarme que haga una cosa. Y así ya empezamos a crear un proyecto. Ok. Dejarme que haga una cosa. Así. Os preparo ya todo para tenerlo aquí. Vale. Simplemente voy a empezar a crear un proyecto en Xcode. Yo ya tengo abierto Xcode. Lo estaréis viendo por aquí abajo. Y vamos a crearnos una aplicación, sin más. ¿Vale? Le he dado a crear un playground. New Project. Aquí lo tenemos. Desde aquí vamos a poder crear todas las aplicaciones. Nos vamos a ir a iOS, como yo dije. Vamos a utilizar el tipo de proyecto app en iOS. Vamos a llamarle de alguna forma, por ejemplo, Hello SwiftUI. Vamos a elegir que lo queremos hacer en SwiftUI. Es la manera más reciente y el lenguaje que vamos a utilizar, como he dicho, ya solo nos deja seleccionar Swift. ¿Por qué? Porque para SwiftUI, como ya está creado en la base de Swift, sea el único lenguaje que podemos tener. Obviamente Apple no es que haya cortado el soporte a Objective-C, pero ya no va a desarrollar absolutamente nada para Objective-C. Le damos a siguiente, seleccionamos dónde lo queremos guardar y le damos a Create. Vale. La idea es construir una app lo más completa dentro de lo que pueda, más o menos, ¿vale? A ver si doy encontrado una forma, o por lo menos es lo que intenté plantear, de crear una aplicación en la que veamos bastantes cosas y en las que podamos llegar a entender esa potencia de SwiftUI y lo fácil que es precisamente tomar esa parte de programación reactiva, orientada a estados, etcétera. Algo muy bueno del momento a nivel de desarrollo mobile que estamos viviendo es que, lo vuelvo a repetir, si estáis familiarizados con Flutter, si estáis familiarizados con Jetpack Compose, si aprendemos uno de ellos, es muy posible que nos resulte facilísimo lanzarnos a cualquiera de los otros sistemas. Sin más, sin más. ¿Qué vamos a hacer aquí? O que ya estamos viendo algo de código, ya estamos viendo un simulador, directamente podemos cambiar los simuladores, nos vamos a ir aquí a lo último, voy a seleccionar un iPhone 13 Pro Max. ¿Cómo funciona Xcode? A la izquierda, ficheros, aquí tenemos el código y por otra parte tenemos lo que se llama la preview, el canvas donde en realidad vamos a ir mostrando todo lo que vamos desarrollando. Nos vamos a centrar en la parte de la interfaz gráfica porque SwiftUI es un framework gráfico. Así que algo tan fácil como que ya estamos viendo por aquí, tenemos una vista, tenemos un body. Un body va a hacer referencia a toda una pantalla y tenemos un elemento que se llama text. Si yo ahora digo Hello SwiftUI, el texto se cambia. Si yo hago clic en el texto, desde el canvas se me selecciona aquí. Si yo hago clic en el texto y miro la parte de la derecha, puedo realizar ediciones en el propio texto. ¿Que le quiero cambiar la fuente? Pues voy a seleccionar fuente de tipo title. Ha aparecido una nueva función que me dice font.title. Ha cambiado el texto. Ya vemos que está todo totalmente interconectado. Así que, sin más, creo que vamos a empezar a construir una aplicación y a medida que vamos construyendo la aplicación, os voy explicando cómo funciona SwiftUI. No sé si iré algo rápido, ya sabéis que no tengo mucho tiempo y os quería contar bastantes cosas. Así que creo que desde este momento tenemos media horita, a ver si en media horita damos hecho una aplicación más o menos funcional. Más o menos funcional. Como decía, tenemos diferentes ficheros. Ficheros de vista, un fichero de configuración principal de la app, que en esto no vamos a entrar porque yo creo que ya entraría más a nivel de arquitectura de proyecto, pero sí un fichero importante que es el fichero assets. En el fichero assets, aquí es donde vamos a definir los elementos gráficos de la app. Si tenemos iconos, si tenemos imágenes, si tenemos colores. Digamos, es una forma global de definir esos recursos que no son código,
pero desde el proyecto. El icono de la app también lo vamos a definir aquí, App Icon. No lo voy a crear porque, bueno, esto es algo ya demasiado común. De todas formas, muchos de estos conceptos yo los tengo en YouTube, así que le podéis echar un ojo porque voy a estar pormenorizando todas estas partes. Pero hoy quiero juntar muchas partes relacionadas con SwiftUI. Quiero definir un color para toda nuestra app. Quiero definir un color primario, un color de acento. Pues yo tengo un color aquí, puedo seleccionarlo, le puedo decir que me saque el panel de los colores y directamente definirlo. Si veis que me muevo entre una pantalla a otra o que estoy mirando fijamente a otro lado, pues básicamente voy a estar copy-pasteando algunos valores que tengo, ¿vale? Es decir, vamos a tener este color, va a ser el color de acento, el color principal de nuestra app. Si queremos crear otro color, aquí tenemos un montón de opciones, pero una de las opciones que yo quiero crear otro color, ¿vale? Si no quiero crear otro color, quiero duplicar el color que tengo aquí, control C, control V, sin más, ya sabéis. Vamos a crear un color primario. Entonces le voy a dar un nombre, le puedo dar el nombre que a mí me dé la gana. ¿Qué pasa? Que Accent Color sí que es un color creado a nivel del sistema, que nosotros vamos a poder utilizar programáticamente directamente. Pero el resto de colores yo podría crear el que me dé la gana. Así que le voy a llamar Primary Color. ¿Cuál será el Primary Color? Dejar que lo copie. Pues el Primary Color será este verde. Y creo que, bueno, más o menos con estos dos colores ya se puede un poco intuir la temática. Voy a añadir ahora imágenes que vamos a utilizar desde la app. Aquí no va a haber conexiones a base de datos, ni mucho menos, porque no es el cometido, así que vamos a meter las imágenes dentro de la app. En muchos casos sí que es cierto que todo esto lo podríamos estar leyendo desde un servidor, pero bueno, aquí lo vamos a meter directamente. Puedo crear carpetas, así que vamos a hacer New Folder, Characters, o le voy a llamar Players, y tenía una carpeta que sin más voy a utilizar las imágenes y arrastrar. Y bueno, ya estáis viendo un poquito qué tipo de imágenes tengo por aquí. Podríamos definir imágenes para las diferentes resoluciones de los dispositivos. Como yo aquí solo tengo un tamaño, pues voy a decirle que únicamente todas estas imágenes es la que voy a utilizar y nos va a dar igual el dispositivo en el que estamos utilizando. ¿Por qué? Porque un iPhone 13 Pro Max tiene más resolución que un iPhone, por ejemplo. Pues oye, también es una forma de optimizar las imágenes y Apple tiene toda una serie de guidelines para seguir a nivel gráfico. ¿Vale? ¿Qué más tengo por aquí? Pues un logo. Uy, ya se empieza a intuir de qué va esto. Si no os dierais cuenta, ahora ya queda clarísimo. Bueno, los recursos gráficos. Vamos a decir que ya están creados de alguna forma. Tenemos imágenes, hay aquí unos participantes, hay un logo, tenemos un par de colores. Vamos a la interfaz gráfica, que yo creo que es lo importante. De verdad, la parte que tenemos que ver hoy por aquí. Y vamos a empezar a maquetar. A ver cuán de difícil de verdad sería maquetar una pantalla en SwiftUI. Voy a darle aquí a Resume para que se vaya refrescando, digamos, una especie de hot reloading en esta pantalla. Vamos a ver qué pasaría si yo quiero empezar a crear cosas. Venga, quiero utilizar un logo, la imagen. Voy a crear un componente que, oh sorpresa, se llama imagen. Si queremos ver todos los componentes que podemos utilizar, tenemos aquí un más con la parte de librería, y estos son todos los componentes nativos que nosotros podemos utilizar. Por supuesto que podemos personalizar hasta el infinito, y si, digamos, utilizamos este tipo de elementos directamente desde aquí, por ejemplo, la imagen, la puedo arrastrar. Y si no tengo ni idea de la sintaxis, pues aquí tengo la sintaxis directamente. Es decir, tengo una imagen que tiene que tener un nombre. Vale, ¿cuál era el nombre de nuestra imagen? ¿Nos acordamos de eso? La imagen, si no me equivoco, se llamaba logo. A ver qué pasa. Oye, ya tengo aquí un logo. Pero ¿qué pasa? Se está moviendo por toda la pantalla, esto queda gigante. Oye, estas son operaciones que debemos conocer, pero para que veamos lo rápido que es darle como un tamaño a esta imagen. Quiero que esta imagen se pueda cambiar de tamaño. Tenemos una operación que se llama resizable,
¿Qué hace con Resensable? Pues directamente va a hacer que la imagen se pueda modificar y va a ocupar todo el espacio que tenga disponible, pero está perdiendo la forma. Yo quiero que se escale correctamente. Es que la imagen ya se está escalando correctamente y me está saltando aquí el clima iMac. Pero es una imagen que, oye, yo también le quiero definir un tamaño. Tengo una última operación que es frame y le puedo dar una altura, una anchura y una alineación. Yo en realidad solo me quiero quedar con la altura. Entonces, estos son argumentos que tenemos opcionales, tanto la anchura como la alineación. Yo quiero, por ejemplo, que sea la altura, que sea 100 puntos, no son 100 píxeles. Al final nosotros siempre trabajamos con estos valores absolutos, pero que van a reescalar según en qué dispositivo nos encontremos. ¿Vale? Tengo una imagen. Imaginamos que quiero crear un texto. Esto ya vimos cómo se hacía. Tengo una propiedad que se llama text. Y voy a decir que el texto dice hello y, por ejemplo, player. ¿Qué ha pasado? Se me ha duplicado la pantalla. Aquí tengo mi hello player, aquí tengo mi logo. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, nunca podemos empezar a colgar elementos absolutos de la raíz. Tenemos que decir cómo se tienen que agrupar y para ello necesitamos contenedores que agrupen, en este caso, a la imagen y al texto. ¿Cómo agrupo estos contenedores? Es lo que básicamente llamamos stacks. Tenemos stacks para agrupar de forma horizontal, se llamarán hstack. Si yo ahora meto dentro tanto la imagen como el texto en el stack, veremos lo siguiente. Tenemos uno al lado de otro, ya solo una pantalla. Si al hstack yo lo cambio por vstack, estará uno debajo de otro. Y si yo lo cambio por un zstack, pues los que conozcáis un poquito de web, pues al final cómo funciona elzindex. Tenemos uno encima de otro sin más. En mi caso los quiero poner así. Pero digo, oye, qué soso queda este texto. Pues igual que configuramos la imagen, vamos a ver cómo podemos configurar el texto. Voy a decir, por ejemplo, el color del texto. Imaginaos que yo lo quisiera cambiar. Voy a decir que es blanco. Obviamente va a desaparecer. Vale, pues oye, quiero asegurar que sea negro. Muy bien, black. Una fuente. Hay fuentes predefinidas en tamaño. Como son fuentes del sistema, voy a decir la title, que es una fuente grande. Y voy a decir que sea en negrita. Aquí lo tenemos, configurado un texto únicamente de forma funcional, llamando propiedades sobre ese elemento visual, porque un texto y una imagen en realidad por debajo no dejan de ser vistas. Siempre es vistas y cuando trabajamos con librerías como pueden ser SwiftUI, de lo que se trata siempre es de componentizar. ¿Vale? ¿Qué más podemos tener? Un botón. No tengo ni idea cómo crear un botón. Pues venga, vamos a buscarlo. Vamos a arrastrar aquí un botón y aquí tenemos nuestro botón. Ya vemos que el botón pues parece que está haciendo algo. El botón debe tener un texto. El texto que vamos a tener en el botón va a decir Start. Lo tenemos por aquí. ¿Qué más valores le podemos dar al texto? Pues a ver, ¿qué haremos? Nos colocaremos al final y escribimos punto. Aquí nos van a empezar a saltar un montón de valores. Vamos a hablar de... voy a intentar hablaros de los valores más habituales que podemos tener en este tipo de elementos. Un valor puede ser el padding. Simplemente dejar espacios. Voy a dejar un padding. Voy a decir que, por ejemplo, el padding sea vertical únicamente y voy a decir que el padding sea, voy a decir que el padding sea de 16 puntos. Si nos colocamos en el botón, ya estamos viendo cómo deja un espacio aquí, arriba y abajo. Le quiero cambiar el color al botón. Vamos a llamar a background, vamos a llamar al color, a todos los colores del sistema, y veis que tengo aquí un color creado que se llama Accent Color. ¿Cuál es el Accent Color? Precisamente el que hemos definido como Accent Color en la parte de los assets. Más cosas que quiero seguirle cambiando. Vale, le he cambiado el color de fondo, que ahora es el mismo que el color de acento, que es el mismo que el del texto. Tengo una propiedad que se llama Foreground Color. ¿Cuál es la propiedad Foreground Color? Bueno, para cambiar al final el color del texto.
¿Qué más cosas puedo tener? Por ejemplo, quiero que tenga bordes redondeados. Tenemos una parte que es un clip shape y aquí podríamos hacer un círculo, pero en mi caso quiero hacer una cápsula. La cápsula va a rodear únicamente los bordes sin que sea un círculo totalmente, ¿vale? Y quiero dejar un espacio. Pues directamente le voy a dar un padding por defecto. Entonces ya vemos cómo se está separando. Uno de los elementos principales que utilizaréis en SwiftUI son los spacers. ¿Qué hacen los spacers? Empujar elementos, sin más. Vamos a crear aquí un spacer antes del texto. Este es el texto dentro del botón. A ver qué pasa. Como hemos creado un spacer antes del texto, ha empujado todo hacia la derecha y ha crecido hasta donde puede. Pero ¿qué pasa si yo le metiera un spacer a continuación de texto? Pues todo se iba a centrar y iba a seguir creciendo. Ya tenemos aquí una especie de interfaz gráfica con nada. Aquí porque tengo la fuente gigante, pero si tuviéramos una fuente normal, a tamaño normal, pues veríais como, sin más, estos son muy poquitas líneas de código. ¿Más cositas que podemos hacer? Pues le quiero dar un color de fondo. Eso ya lo vimos. Ya vimos cómo crear colores, ya vimos cómo utilizar los colores predefinidos, pero aquí teníamos un color que hemos creado custom, con un nombre custom que se llama Primary Color. ¿Queremos utilizar este color? Simplemente vamos a utilizar el nombre del color aquí. Se ha parado el hot reloading, lo volvemos a lanzar y ya tenemos nuestro color de fondo. Pero no nos está ocupando todo. ¿Qué podremos hacer? Podremos decirle que el lienzo crezca de forma infinita. Para ello, ¿qué podremos hacer? Le decimos que queremos un frame, es decir, la forma de redefinir el tamaño, pero ¿cuál será el frame este que tenemos aquí? Pues tiene una propiedad, esta es la que yo quiero, bueno, me ha quedado bastante grande, creo que es mejor que la escriba. Tendremos una propiedad que sea max width, es decir, ¿cuál es el tamaño máximo que queremos aquí? Pues yo le digo, el tamaño máximo quiero que sea infinito. Y el max height también quiero que sea infinito. Y a ver qué pasa con esto. Vemos que el margen parece que ya ocupa toda la pantalla, pero el background no. El verde sigue estando aquí. ¿Por qué? Porque antes hemos llamado a que se ejecutara esta propiedad, que es todo lo que tengo en el VStack, cámbiamelo de color de fondo. Y después lo hemos hecho crecer. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Simplemente vamos a darle la vuelta. Vamos a hacer que crezca antes y después vamos a cambiarle el color. Y si todo va bien, que no sé por qué no lo está cambiando. SwiftUI, hola. Ahora, no se ha recargado. Aquí lo tenéis. Hemos hecho que creciera primero el contenedor. El VStack va a ocupar absolutamente toda la pantalla y el background es lo siguiente que vamos a aplicar. Muy bien, ya tenemos esta parte. Vamos a empezar a utilizar y vamos a empezar a ver algún componente más. Muy bien a nivel de interfaz gráfica, pero ¿qué pasa si queremos hacer algún tipo de interacción? Tenemos un botón, este botón lo típico es que haga un clic. ¿Cómo podemos controlar los clics? Pues necesitamos propiedades, variables, constantes, ya sabéis, todo esto. Entonces voy a crear, por ejemplo, una variable que se llame, por ejemplo, start, para controlar cuándo se va a hacer start. El efecto va a ser false. Cuando yo haga clic, aquí tenemos este bloque que es el que se va a ejecutar en el momento que nosotros hacemos clic. Podemos decirle que start directamente pasa true o algo que tenemos, por ejemplo, en Swift, que es un toggle, que es si era false va a pasar a true, si era true va a pasar a false. Uy, error, no funciona. ¿Por qué? Porque estamos en una estructura. Las estructuras son inmutables, las vistas son inmutables. Los lenguajes funcionales, la programación funcional suele estar orientada a estados, es decir, necesitamos unas variables muy concretas que sean capaces de cambiar aunque estemos ante interfaces compiladas en tiempo de ejecución. Para ello, esto ya es otro mundo, no está directamente dentro de SwiftUI, pero lo que tenemos es una propiedad que se llama state. Esto nos va a permitir que definamos variables
¿qué de verdad van a poder mutar? Es una forma de encapsular este comportamiento. Así que cuando hagamos clic en Start, la variable false pasará a true, sin más. ¿Cómo podemos ejecutar este proyecto? Si queremos ejecutar solo la pantalla, tenemos una parte de preview. Simplemente haremos aquí play y aquí se verá. Si queremos ejecutar el simulador, tendremos que hacer play a nivel de proyecto y ahí se va a ejecutar absolutamente toda la aplicación. Vamos a seguir creando cositas. Otro elemento muy habitual es lo que se llaman las listas. Vamos a crear una lista. Lo podéis conocer como tabla o algo parecido. Crearé una lista con la palabra reservada, list, sin más. ¿Qué tendré que meter dentro de una lista? Ya veis que ya estoy intentando ocupar un sitio para pintar una lista. ¿Qué tendré que meter dentro de una lista? Pues celdas, ¿no? Básicamente. ¿Y de dónde sacaré las celdas? Pues tendré que tener un listado precisamente para una lista de elementos. Aquí voy a una cosa y directamente voy a fusilar código que yo ya tenía creado. Voy a crear una lista, un array, básicamente, llamado players. ¿Qué son estos players? Ya veis que tengo aquí una variable player, ya lo acabaremos viendo qué es todo esto, pero aquí digamos que lo que voy a intentar pintar precisamente son todos esos jugadores, todos esos participantes del juego del calamar. Si tengo que crear una estructura que se llama player, pues directamente, pues venga, voy a crear una estructura, esto es Swift, puro y duro, le voy a llamar player. Tendrá la estructura pues diferentes propiedades. Una propiedad que va a ser el número, es decir, son cosas que yo quiero llegar a pintar. Tendré el número del participante, que será entero. Tendré el nombre del participante, que será una cadena de texto. Y tendré, por ejemplo, una URL, que será de tipo URL. Y le voy a decir encima que es nulo. Puede llegar a ser nulo. ¿Por qué? Porque nosotros tendremos participantes. Lo que yo he hecho aquí es crear participantes que tienen el número, que tienen el nombre y que en algunos casos tienen la URL de la Wikipedia. Por ejemplo, de el actor o la actriz que ha interpretado estos papeles dentro de la serie. ¿Vale? Esto es lo que yo quiero representar. Pues venga, vamos a intentar pintar todos estos datos aquí en la lista. ¿Qué tendré que hacer para esto? Pues un for each. Esto aquí también estamos hablando de que son tipos de estructuras típicas de Swift. Yo aquí simplemente le voy a indicar que yo lo que quiero recorrer son los jugadores. Para recorrer los jugadores necesito definir un ID. Perdón. Y este ID tiene que ser único. El ID aquí será number. ¿Qué es number? Bueno, el nombre de nuestro jugador que estamos por aquí intentando recorrer. Aquí tendremos un bucle. Es un bucle for de toda la vida que en cada caso, cada vez que iteremos el bucle, vamos a tener un jugador. Jugador en minúscula. Sin más, nosotros ya podríamos tener aquí esto. Si lo queremos pintar, vamos a utilizar, por ejemplo, un texto que recupere al jugador y que pinte su nombre. A ver qué pasa en este momento. Aquí tenemos el listado con los jugadores todos aquí mostrados. Pero bueno, vamos a empezar ya a ver el siguiente concepto importante de SwiftUI, que es la reutilización de código, la componentización. Voy a crear un nuevo componente, new file. Quiero algo que sea de tipo SwiftUI, porque voy a seguir creando una vista, y en realidad que se encargue de representar al jugador. Así que le voy a llamar PlayerView. Vamos a crear el PlayerView. Tenemos una vista. Empezaremos creando, por ejemplo, un stack. Vamos a crear un stack, en este caso, que va a pintar la imagen y que va a pintar un texto. Sin más. Pero, ¿qué hacemos? El player view es que no tenemos datos que pintar. ¿Cómo le podemos pasar parámetros? Pues aquí le vamos a decir que le va a llegar un player. Aquí tenemos nuestro jugador. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuál será la imagen? ¿Cuál será ese valor que nosotros tenemos que pintar?
de alguna forma, pues la imagen, si os fijasteis cuando yo las añadí, la imagen coincide con el número del propio jugador, con los números que nosotros hemos definido aquí. ¿Vale? Pues, ¿cuál es el número? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar un formateo, porque yo en realidad lo que quiero es formatear el número que me va a llegar aquí como player. Es un formato para que siempre conserve 3 dígitos, porque, por ejemplo, el jugador 001 en entero es 1, ¿no? El formato es de 3 dígitos y ¿qué voy a pintar dentro? Pues el player y el number, sin más. ¿Cuál será el texto? El texto será el nombre del jugador. Player.name. Vamos a ir dando la resume a ver qué va pasando por aquí. Ya no está diciendo, hey, tenemos una preview, pero ¿cómo voy a conformar la preview? Pues vamos a utilizar uno de los jugadores que yo tenga creados. Por ejemplo, vamos a utilizar a Song Gi-hoon. Yo necesito un jugador para conformar esta preview. La preview nos está ayudando a empezar a visualizar datos aquí. Esperar, no sé por qué está fallando la preview. Falta un paréntesis aquí y nos sobra este player. Vale, ya estamos mostrando datos. Vamos a hacerle la imagen, oye, vamos a hacerla un poquito más bonita. Vamos a decirle que también es resizable, que también tiene un frame. Este frame va a ser de 60, 60 y la alineación no va a tener ninguna. Ya lo estamos viendo de otra forma, yo creo que un poquito más bonita. Fuente que le vamos a dar aquí, font, le vamos a decir, por ejemplo, que es de tipo Title 2, le vamos a decir que es bold y vemos que todo está como en el centro, básicamente. La imagen, si os acordáis, hablamos del clip shape y en este caso sí que le vamos a decir que sea circular. Y aquí tenemos nuestra imagen circular. Y por último, por ejemplo, le puedo añadir un botón, pero que va a ser un botón que únicamente se va a pintar en el momento que este usuario tenga la URL. ¿Cómo puedo hacer? Aunque yo esté montando una interfaz, esta interfaz sí que admite estos condicionales. Entonces, si mi jugador, por ejemplo, tiene una URL, yo le puedo decir que pinte un botón. ¿Ya nos acordábamos cómo era el botón? Ya lo tenía aquí preparado. Pues aquí tenemos el botón que le vamos a llamar Wiki, porque nos va a llevar a la Wikipedia de este usuario. Y aquí directamente lo que vamos a hacer es abrir el explorador con la Wikipedia. Vamos a desempaquetar este valor, que sea una URL, y aquí se lo vamos a pasar. Aquí tenemos el botón Wiki. ¿Queremos que un poco todo esto se mueva, quede bien? Bueno, ya sabéis que tenemos para eso el componente Spacer. Todo esto mágicamente se nos va a colocar de esta forma. El H-Stack, vamos a darle un padding para que quede más o menos bien. Ahora ya queda de esta forma. Tenemos un componente que más o menos parece que va a representar una celda. Nos vamos a nuestro Content View y ahora le decimos que no, yo no quiero crear un texto. Yo en realidad lo que quiero hacer es utilizar ese componente que he creado que se llama Player View. ¿Qué va a llevar este Player View? Pues va a llevar mi player. Observemos qué pasa. Ahora ya tenemos la lista pintada, funcional, el botón Wiki que solo se muestra en Saibio y en Gi-hoon, y que esto si lo arrancáramos en un iPhone, aparte de en esta preview, al pulsar en Wiki se nos abriría directamente el explorador. Ya por último, ya que no me va a dar tiempo a ver muchas más cosas, quedó algo pendiente, que era que nosotros tenemos el botón de Start, que nosotros tenemos
aquí la lista, pero podríamos hacerle algo a modo de, ¿por qué no utilizamos esta variable de tipo booleano que era start para comenzar el juego o no? Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir aquí, vamos a hacer un if y si ha comenzado y si no ha comenzado. Si ha comenzado, pintaremos la lista. Si no ha comenzado, pintaremos el botón. Aquí tenéis la preview. Si damos Start, directamente se muestra la lista. Ya vemos cómo estamos incluso montando interacciones dentro de esta propia lista. Quería enseñaros una cosa más, que era incluso cómo poder navegar, cómo poder hacer así como algo más. Simplemente si nosotros queremos navegar entre pantallas, que es algo muy habitual, tendremos que crear un Navigation View. Si el Navigation View agrupa todo lo que tiene dentro, directamente ya le va a dar la capacidad de navegar a nuevas pantallas, sin más. Ya solo con esto nosotros podremos empezar a navegar a otras pantallas que desafortunadamente no me va a dar tiempo a crear, pero que sepáis que es tan fácil como empezar a alinear un bloque tras otro, tras otro, tras otro y directamente tenerlo. Así que espero que os haya gustado. Sé que he ido bastante rápido, pero en realidad en media hora y hablando y explicándoos las cosas desde cero, tenemos listas, tenemos imágenes, ha quedado interactivo, tenemos la parte de irnos a la wiki en cada uno de todos estos elementos, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, espero que de verdad os haya gustado SwiftUI, que de verdad hayáis pillado por encima esos conceptos que nos permiten crear interfaces de una forma tan simple y cosas tan guays como que directamente yo pueda decir, quiero previsualizar mi dispositivo de formas diferentes. Pues, oye, ¿cómo se vería en un iPhone 8? Pues ya me estoy creando previews, he instanciado la misma vista y aquí vamos a tener, si todo va bien, cuando compile, una vista para un iPhone 13 y una vista cuando esto acabe el proceso para un iPhone 8 y que podríamos ir retocando y que al final nos permite desarrollar de una manera muy ágil sin tener que ir iniciando totalmente el simulador, porque al fin y al cabo aquí teníamos como únicamente la celda. Ahora aquí tenemos únicamente, tenemos que volver a pulsar el resume, tendremos los propios dispositivos, que igual no se llega a mostrar el iPhone 8, pero bueno, que aquí lo tendríamos y que podríamos ir viendo rápidamente todo ese tipo de desarrollos tan ágiles. Así que de verdad, espero que os haya gustado y no sé si hay tiempo para preguntas o algo más. Buenísimo, Bryce. No, más bien muchas gracias. Estuvo genial que lo hicieras con la temática incluso de la conferencia. Así que muchas gracias por ello. Tenemos preguntitas, tenemos muchos mensajes de agradecimiento más que todo. Acá, por ejemplo, tenemos uno de Rodelin Dipre que dice: aprendí a programar en Android gracias a los cursos de Bryce y ahora tengo un trabajo como desarrollador Android. Wow. Tenemos uno de esos. Bien, Rodrigo. Acá te pregunta Brian Cantos, te dice, Bryce, ¿tienes un curso de SwiftUI? Bueno, hasta el momento lo único que tengo, creo que incluso puedo dejar de compartir aquí pantalla y ya está. Hasta el momento lo que tengo es todo gratuito y está en YouTube. Es decir, es una introducción a SwiftUI de 90 minutos en el que hago un repaso por muchas más cosas de lo que vimos aquí. Me gustaría ampliarlo poquito a poco, pero sí que es cierto que no me he puesto a crear contenido en SwiftUI hasta que he visto que estaba algo maduro. SwiftUI ya lleva 2 años en el mercado, pero lo cierto es que al principio no iba muy fino. Entonces ahora he creído que sí que era el buen momento y ya he empezado a compartirlo.
ha estado genial, me ha gustado bastante, igual como lo has hecho así de rápido. Sinceramente me hubiera quedado toda la tarde contigo con el tutorial, pero tenemos bastantes preguntitas igual y muchas personas que te agradecen, como decía. Tenemos acá Henry Recapo, dice Víctor Sanginés, nos dice Bryce es un capo, yo aprendí mucho de sus videos en YouTube. Creo que ya Muchas lo gracias. leyó, ¿no, Gustavo? Tenemos a Ricardo, este tipo es un crack. Tenemos una pregunta de Juan José Castillo, dice Bryce, hoy en estos tiempos de trabajo full remoto, ¿cuánto vale en promedio una hora de tu tiempo programando? Depende mucho del proyecto, el cliente, es decir, yo creo que hay que saber también adaptar cómo funciona esto. No es simplemente decir mi hora de trabajo vale esto sí o sí. No tiene nada que ver cuando yo estoy únicamente programando que cuando estoy gestionando o cuando estoy tomando decisiones a nivel de arquitectura, por ejemplo, de proyectos. Yo lo que siempre recomiendo es que intentemos buscar nuestro precio hora de alguna forma real al mercado, a modo de que cuáles son los precios que existen en el mercado y extrapolado al trabajo y a las horas que yo le dedico, cuánto puede salir. Es muy variable, es decir, puede haber trabajos de 30, 40, 50 euros la hora, 60 euros la hora, puede incluso llegar a mucho más, pero sí que es cierto que es algo que tenemos que ver un poco relacionado con nuestro perfil y con el tipo de trabajo que estemos haciendo. Y no es lo mismo, por ejemplo, yo como freelance, las relaciones que tengo con empresas a largo plazo que quizás a muy corto plazo. Entonces, bueno, es algo que tengo que ir muchas veces sopesando. Gus, ¿estás en mute? ¿Estás en mute? Perdón. Muchas gracias. Tenemos acá un comentario de Edwin Ríos que nos dice que SwiftUI parece un Flutter de Apple, pero solo para iOS. Después tenemos acá el Es que Saldo es algo que decía. Seguí, no te preocupes. Seguimos por ahí. Sí, nada, simplemente es eso, que sí que solo para iOS, sí que solo para entornos Apple, no solo para iOS, sino para cualquier tipo de desarrollo Apple, y es algo que nombraba, que a día de hoy, si vemos Jetpack Compose por un lado, si vemos Flutter por otro lado, si vemos SwiftUI por otro lado, los tres son prácticamente iguales. No es que se copien entre ellos, simplemente a día de hoy, como ha evolucionado la programación, es la forma en la que los desarrolladores que están detrás de estas tecnologías, poco a poco se ha visto que es la mejor manera, o por lo menos la mejor manera que tenemos ahora. Por eso todos se parecen y por eso los lenguajes de programación hace 20 años también se parecían entre ellos, sin más. Genial. También tenemos otra preguntita acá. De Eleazar Loaiza, dice una consulta. Desde tu experiencia, ¿qué recomiendas? ¿Aplicaciones multiplataforma o aplicaciones nativas? Yo creo que cada una tiene su mercado. Hay mucha broma conmigo y Flutter y este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ya es algo que ya lo hago muchas veces a propósito para hacer el meme, más que otra cosa. Yo creo que cada una tiene su mercado. Yo soy de aplicaciones nativas, pero simple y llanamente porque quiero utilizar lo último que está presentando cada compañía. Es decir, lo principal es, lo último que presenta una compañía en Flutter, en React Native, en Ionic, no lo vamos a tener porque hay ese proceso de adaptación. Algunas cosas sí, otras no. A nivel de rendimiento, suele ser mejor el rendimiento nativo porque está más próximo o está a más bajo nivel que el multiplataforma, pero claro, el multiplataforma nos está dando muchísimas cosas y aunque se ejecute nativo, pues puede haber ahí algunas cosillas que no tengamos una interacción tan directa, pero claro, también podemos hacer la aplicación más rápido. Entonces, ahí ya depende de muchos tipos de decisiones. Y yo lo último, y creo que es lo que más peso tiene en mis decisiones, es que muchas veces nos olvidamos de Apple. Flutter está con Google, Google tiene la parte de Android, parece que todo en realidad tiene que funcionar bien entre ellos, se habla de que quizás Flutter acabe pasando por encima de Android nativo y sea el sistema a desarrollar. Bueno, eso acabaremos viendo, pero aquí hay un actor que nos olvidamos muchas veces, que es Apple. Apple vuela solo. Apple mañana dice que no hay compatibilidad con no sé qué, ya lo ha hecho. Es decir, ahora mismo cuando hacemos multiplataforma no tenemos ningún acceso a ningún componente de SwiftUI, que
que son los que van a dar el mejor rendimiento. Si queremos hacer un widget, ya ha dicho Apple que la única forma de hacer un widget ya no es ni con sistema Apple, es únicamente con SwiftUI. Entonces, como que ya nos ha dado así como una patada. En mi caso es el razonamiento, pero está claro que según el scope de la aplicación hay que valorar todas las opciones y tendremos que irnos por la que mejor nos resulte. Buenísimo, Grace, gracias. Tenemos acá comentarios de Sergio que dice genial, Margot, excelente explicación. Acá una pregunta que quizá no es tanto, pero bueno, ¿qué plugins me recomiendas instalar en Visual Studio Code para programar en Flutter? Complicado porque como yo he programado en Flutter y hablo con mucha gente que utiliza Flutter, pero sí que no es algo que haga habitualmente. Así que para programar en Flutter en concreto, ni idea, ¿no? Creo que sería meterme ahí en algún sitio, meter GitHub Copilot y pa'lante. Interrumpiendo ahí, ¿qué tal te ha parecido GitHub Copilot? Le queda camino, pero creo que tiene muchísimo potencial. La verdad, creo que bien utilizado, bueno, al final no es que nos quite trabajo ni mucho menos. Yo he utilizado ahora mismo la herramienta de autocompletado de Xcode y la utilizo en Android Studio. Pero si, imaginemos eso, no es que piense por mí, es simplemente quiero hacer algo, en vez de irme a Stack Overflow, en muchos casos, pues directamente pues tengo esa herramienta de autocompletado como más rápida, o quiero lanzar una expresión regular que a mí personalmente me cuestan, pues escribo la expresión regular y que se busque la vida. Es decir, son cosas que en realidad yo creo que vamos a programar más rápido, pero que en ningún caso es yo no tengo ni idea de programar, utilizo GitHub Copilot y ya las aplicaciones salen solas. No, yo tengo que seguir teniendo la misma capacidad que cuando iba a copiar código a GitHub para decir este código tiene sentido o es una porquería de código. Eso voy a tener que seguir sabiéndolo, ¿no? Al final es una herramienta más, ¿no? Para Sin nosotros. más. Igual que hace 10 años se programaba de otra forma y los editores de código pues no eran tan potentes, uno autocompletaban más. Yo creo que es un siguiente paso, sin más. Sí. Tenemos una pregunta de Laura. Nos dice, ¿a los cuántos años empezaste a tener interés en la programación? Yo lo primero en programación lo hice quizás con 16 años, pero muy por encima, muy a nivel conceptual y porque a mí siempre me gustó la tecnología, la informática, los ordenadores y alguna tontería hacía, pero ningún programa, nada con peso. Hasta que empecé a estudiar en realidad no entendí de verdad que era... Bueno, no lo entendí tampoco estudiando. Yo creo que hasta que pasaron los años después de estudiar y empezar a trabajar, ahí no fue cuando de verdad lo entendí y de verdad cuando dije la programación es a lo que me quiero dedicar. Yo creo que eso ya fue a la larga después de estudiar y de empezar a ver un poco la capacidad de software, porque en muchos casos no tenemos esa visión. A día de hoy es mucho más fácil porque hay estos eventos, hay un montón de creadores, gente compartiendo y ya podemos tener 12 años y estar viendo YouTube y ya hacernos una idea. Pero bueno, yo en mi caso, con mis 34 años que tengo ahora, cuando yo tenía esos 16 o esos 15 menos, no tenía ni idea, no existía esto, no podía consumir contenido, así que hasta que de verdad me encontré con él, de golpe no me despertó esa inquietud. Buenísimo, gracias Bryce. Acá tenemos otros comentarios de Álvaro que dice una charla genial, gracias Bryce, un saludo. Gracias. A Andrea Cornejo nos dice, ¿dónde podemos aprender SwiftUI y cuánto tiempo nos toma aprender si ya desarrollamos con una tecnología como Flutter? Porque me resulta muy parecido. Al final, es que si ya conocemos algo, igual que si ya conocemos... Lo más difícil de SwiftUI es entender la programación reactiva, la programación funcional. Si ya lo entendemos, que es un poco lo que suele costar más porque es algo más raro, esto que cambiamos el estado al boolean y al final repintó la interfaz, bueno, ese tipo de cosas. Si de verdad lo entendemos eso, pues un if, si yo no sé hacer un if en Swift, pues voy a Google y pongo if en Swift. Y la sintaxis con Kotlin tiene paréntesis y con Swift no la tiene. Bueno, ya está. Es decir, lo importante es saber pensar y saber dónde está eso. Nos puede llevar exactamente lo mismo o mucho menos que nos lleva en cualquier otra plataforma. ¿Por dónde empezar? Apple tiene muy pocos recursos, Apple tiene muy pocos tutoriales y en muchos casos son malos. Pero con SwiftUI, como es una tecnología nueva, sí que tenéis ponéis SwiftUI tutorial y vais a encontrar los recursos oficiales de Apple que hacen un seguimiento por la construcción de
un par de aplicaciones bastante grandes y tocando todos los puntos. Entonces tenéis ese contenido por la parte de Apple y bueno, como siempre, después libros, cursos, ahí hay infinidad y sobre todo practicando mucho, planteándonos ideas, intentando tirar hacia adelante y buscándonos la vida porque a programar se aprende programando en muchos casos. ¿Estás silenciado, Faso? Perdón, tenemos una pregunta de Ariel. Nos dice, ¿tienes alguna experiencia de tener un proyecto hecho con Swift UI que tuviste que migrar a un entorno Android? De ser así, ¿cómo lo hiciste? Sí, en muchos casos es como trabajo. A ver, con equipos grandes solo me suelo dedicar a una tecnología, pero en muchos otros casos yo realizo las dos variantes. Entonces, al final, sí que Swift y Kotlin como lenguajes de programación son tan parecidos que suele ser muy fácil migrarlos porque a veces directamente copio, pego y voy cambiando la sintaxis y ya está. Vale. Después, a nivel de interfaz, sí que es algo que tenemos que tomar de forma muy diferente hasta ahora. Es decir, ahora mismo con Jetpack Compose por un lado, con SwiftUI por el otro, podemos casi pensar esa reestructuración de forma muy parecida. Y por si no lo sabéis, a lo largo de este año lo que he hecho es publicar una aplicación que se llama TweetTimer, que está subida en GitHub, que tenéis todo el código allí y que directamente desarrollamos en Twitch semanalmente y ahí podéis ver exactamente cuál es el proceso que estoy siguiendo para desarrollar, por un lado, iOS y por otro lado, Android nativamente, cada uno por su lado y cada uno con sus frameworks, librerías, sintaxis, lenguajes y un poco para ir comparándolo. Incluso podéis descargar los dos y iros a la clase que se va a llamar igual e ir viendo cómo se ha resuelto en cada caso. Buenísimo. Acá tenemos otro de Agustín Palmeira que nos dice, ¿es Swift UI escalable? ¿Algún patrón de arquitectura que se esté usando? ¿Block quizá? A día de hoy, lo que te va a recomendar Apple es que utilices MVVM a nivel de arquitectura. Quizás limitado. No es que yo sea un fanático de arquitecturas que me guste crear ahí 50.000 capas, ¿no? Porque hay aplicaciones que igual con un modelo vista controlador de toda la vida te llega y tampoco hay que pensarlo mucho más allá. Pero sé que sí que MVVM es la arquitectura que yo utilizo y quizás yo le suelo llamar MVVM más router porque tengo una parte encargada de decidir hacia dónde navegas. Ese componente router que muchas veces teníamos también llamado coordinador, en arquitecturas como pueden ser Viper, en TweetTimer, precisamente en esta aplicación es la arquitectura que estoy utilizando por si alguien también le quiere echar un ojo y ver cómo lo estructuramos. No es una arquitectura difícil de utilizar y sí que es muy potente y escalable. Altamente recomendado, chicos, que lo sigan a Bryce en Twitch. Todo el tiempo está dando tips, está dando este tipo de material, es muy útil y la aplicación está buenísima también. Tenemos otra preguntita de Paulo Tintaya. Nos dice, ¿alguna máquina virtual para hacer correr macOS en Windows que recomiendes? La que quieras. En realidad, a día de hoy, las máquinas principales como Parallels o VirtualBox, etcétera, si de verdad tu hardware es compatible con macOS, suele funcionar mejor en Intel, aunque ahora, bueno, ya se está migrando a ARM, pues directamente nada, es instalar, tener los recursos suficientes para que puedas correr los dos sistemas operativos y que el hardware sea compatible. Así que la que sea, suele estar más limitado por hardware que por otra cosa. Gracias, Bryce. Acá tenemos otro de David Salgado. Dice, ¿el nivel de consumo de batería en iOS de un aplicativo en reposo uso es mejor? En principio sí. Es decir, como es un sistema tan cerrado, sí que es cierto que Android y iOS empezaron cada uno en una esquina del mundo, ¿no? Pero sí que es cierto que cada vez son más parecidos a nivel de seguridad, a nivel de arquitectura y algo que ha ido también tomando Android es esa parte de vamos a cerrar un poquito más la aplicación, que esto no sea algo que yo instalo en el dispositivo y que pueda hacer lo que le dé la gana. Todo el tema de permisos que ya entró hace muchos años, toda esa parte de trabajar en lo que se llama un sandbox, ¿no? En un contenedor que tiene la aplicación. En iOS funciona muy bien porque en realidad prácticamente solo podemos interactuar con recursos muy limitados. Entonces eso hace que la aplicación suela funcionar bastante bien. Genial. Tenemos una de Enrique IRN. Nos dice, ¿crees que Apple debería dejar utilizar Xcode en Windows? Yo creo
Sinceramente, esto puede sonar comprometido. Apple tiene una cosa buena, también muchas cosas muy malas, pero algo bueno, y es que funciona bien. ¿Y por qué funciona bien? No porque la gente de Apple sean mejores ingenieros que los de Google, porque tenemos un iPhone con iOS y un Mac con macOS y un Xcode. Es decir, solo se tienen que preocupar de que funcione bien en sus sistemas. Entonces yo creo que al final el abrirlo, si ya puede aparecer bugs en Xcode, si lo abrimos, aquí, esta conferencia hay muchas charlas de desarrollo Android. Hablemos con cualquier desarrollador Android. ¿Qué pasa cuando lanza su aplicación a la tienda y se encuentra con el dispositivo con Android 6 hasta Android 12? Que en unos sitios funciona, en otros no funciona. Hay gente que tiene un Android de $1000, otro que tiene un Android de $50, out of memories, etc. Es decir, hay tanta variedad que es muy difícil hacerlo funcionarlo bien. Y por eso yo creo que al final, si de verdad lo abres mucho, en este caso, podría dar muchos problemas. Primero, porque el equipo de Apple ya está funcionando con una arquitectura propia. Es decir, ahora estamos hablando de que Apple tiene sus propios procesadores, su propia arquitectura, su propio operativo, y abrirlo a otro sería como tener que rehacer prácticamente todo su sistema. Entonces, a día de hoy es imposible. Y Apple un poco también lo que ellos dicen que venden es esa buena experiencia, a modo de que esto funciona y ya está. En cambio, con Windows puede que tuvieran otros problemas externos que ya no tienen por qué ser manejados con él, porque nos pasa. Es decir, con Android Studio hay un equipo genial por la gente de JetBrains, por la gente de Google, pero hay problemas. ¿Y cuántos mensajes he recibido yo diciendo es que no me deja arrancar el emulador en mi Windows? Porque igual la arquitectura o el procesador que tienes no es compatible, etcétera, o porque tienes una máquina con poca RAM. Como todas las máquinas Apple, dentro de lo que cabe, son una gama media alta, pues saben que va a funcionar. Entonces ellos juegan con esa ventaja, ¿no? Gracias, Bryce. Acá tenemos últimas dos preguntitas que Brian nos dice, ¿dónde está? No, acá, perdón. ¿Qué opinas sobre Swift UI y UIKit? UIKit, quien no sepa lo que es lo que teníamos antes de Swift UI. Es la forma de crear interfaces gráficas. Igual si pensamos en Android, las views no van a desaparecer o no a corto plazo. El 99% de las aplicaciones de Play Store están hechas con views, con XML. Pues en Apple pasa lo mismo, están con UIKit. Si quieres buscar trabajo, la empresa, si solo sabes Swift UI, es complicado que, a no ser que sean empresas de nuevo, startups o algo así, si ya tienen productos en el mercado, va a estar Swift UI. Hoy va a estar UIKit. Entonces, yo no lo olvidaría. Se va a ir dejando de lado, pero a día de hoy muchas aplicaciones lo siguen utilizando. Entonces, a nivel profesional, sí que quizás de las dos. Genial. Tenemos la última preguntita también de Fernando. Nos dice, ¿cómo se maneja el estado de la aplicación en iOS? Esto es muy complicado de explicar, pero tengo un vídeo en YouTube de 15 minutos en el que lo explico un poco lo que visteis, una anotación que puse @state, pues hablo de todos los tipos de anotaciones o de las más habituales que tenemos para manejar el estado en aplicaciones de Swift UI. Si la pregunta va sobre esto, si hablamos de estados a nivel de ciclo de vida de las aplicaciones, pues también tengo un vídeo antiguo hablando del ciclo de vida de los controladores. Entonces, bueno, espero que eso pueda servir de alguna forma. Genial, muchas gracias, Bryce, muchas gracias. Había una pregunta que pensé que era para ti de la M1 Max, si te la compraste todavía o no, pero... He comprado un nuevo Mac, pero no he dicho cuál. Aún no. Vamos a estar atentos. No nos va a spoilear todavía. Eso. Muchas gracias, Bryce, por tomarte el tiempo de estar acá con nosotros. Es un placer, es un agasajo, como siempre menciono, tenerte acá. Es un gusto poder conocerte y te mandamos los mejores saludos, abrazos, las mejores bendiciones este fin de año. Que el próximo año sea aún mejor. Te deseamos muchísimo éxito. Te queremos un montón y espero que el próximo año podamos contar con tu presencia otra vez. Muchísimas gracias de verdad y enhorabuena por crear este súper evento. La verdad es que se agradece un montón
desarrollo mobile a veces está en ese segundo plano, ¿no? Y la verdad es que es muy, muy importante, muchísima proyección, muchísimo trabajo. Así que aprender desarrollo mobile, que esto va para largo. Sí, por Sí, ahora yo Bryce. te pido un autógrafo virtual, en un futuro espero ya hacerlo presencial. Sí, Muchas muchas gracias, Bryce, por ello. Y creo que un agradecimiento de parte de mucha gente acá en Bolivia y en varios países de Latinoamérica, de habla hispana en general. Gracias por el material que compartes, que se entiende, que lo explicas muy bien, es muy didáctico, algunos divertidos. Y no, creo que gracias simplemente por el material que generas y que ayuda mucho a demasiada gente. Más de 180,000 suscriptores que tienes hoy en día. Muchísimas Gracias por gracias, de toda la verdad. labor que haces. Muchísimas gracias. Listo, Bryce, entonces hasta otra oportunidad y esperamos tenerte, y como dijo mi compañero, Hasta el próximo año. el próximo año. Y algo más, algo más que quizá quieras decir, algún consejo, alguna recomendación a las personas que quieren empezar con SwiftUI para despedirte. Pues como siempre, paciencia en el mundo del desarrollo. Ir poquito a poco, empezar a lanzar vuestros proyectos, empezar a estudiar. No es algo que se aprende en una semana, ni en 2, ni en un mes. Poquito a poco y ya veréis el día en el que yo le llamo esto de ver la luz, ¿no? De que de verdad dices, esto es la programación y la entiendo, ¿no? Es como, no sé, a Neo cuando le enchufan y ya sabe karate y decir, ahora no estoy solo copiando y pegando, entiendo lo que estoy escribiendo. Puede que tarde en llegar ese momento, pero cuando lo entendéis, yo creo que os resultará divertido. Yo creo que yo cuando programo se ve que, oye, a no ser que me aparezca aquí un bug terrible, creo que me divierto y creo que hoy en la charla yo creo que no me habéis visto como apurado haciendo algo que no quería, sino algo que de verdad me gusta. De verdad, ese momento llega y ya veréis lo satisfactorio que es. Muchas gracias, Muchas Bryce. gracias, Bryce. Hasta el próximo Y año. hasta otra oportunidad, Bryce. Muchas gracias. Muchas Chao, gracias, Gus. hasta Chao, chao. luego. Chao, 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 chao.